Antes de su muerte, Jesús dijo a sus discípulos unas palabras misteriosas. En verdad les digo que conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, pero si me voy, se los enviaré. San Juan 16:7. Cuando una persona va a morir, pensamos, cuando lo vemos enfermo, estropeado a lo mejor por un cáncer, es mejor que se vaya y deje de estar sufriendo. Pero cuando alguien que amamos está muriendo, no pensamos que sea lo mejor para nosotros. Queremos que se quede hasta que nos damos cuenta que puede ser lo mejor para ellos. Pero notemos que Jesús dice aquí, no es para su beneficio, sino que dice que es para el beneficio de los apóstoles. Por eso les dice, conviene que yo me vaya. Jesús sabía que esto sería difícil de entender para ellos, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Cuando Jesús tiene cosas difíciles que decirnos, Él sabe que es difícil, Él entiende, pero aún así debemos de escucharlo. Tal vez desearíamos que no lo dijera, pero lo hará y lo hará con amor. ¿Está Dios haciendo algo en tu vida que no entiendes? ¿Acaso hay dolor en tu corazón? Dios no está enojado contigo, no te estará castigando. Él quiere mostrarte cómo todo esto conviene. Pero esta es una de las grandes palabras en la Biblia. Pero, ¿qué significa a pesar de todo esto? Si Jesús sabía que ellos estaban llenos de tristeza por lo que les había dicho, pero a pesar de todo eso, Él quería que ellos confiaran que todo eso les convenía. Jesús quería que ellos supieran que Él tenía un plan, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Ellos no podían entender su plan. Cuando Jesús se fue, envió el Espíritu de Dios, quien tiene un ministerio más amplio y efectivo en todo el mundo. Ellos no tenían idea de lo que Jesús estaba diciendo, pero Jesús sabía de qué estaba hablando. Él sabía cómo era realmente, de verdad, que todo eso les convenía. De quedarse Jesús, difícilmente hubiera podido tener una relación personal con todos y cada uno de los habitantes de este mundo. Pero el Espíritu Santo sí puede tener una relación personal con todos y cada uno de nosotros a la vez. Ahora podemos entender mejor a Jesús. Al resucitar, Jesús se pareció a sus discípulos diciéndoles la orden de no apartarse de Jerusalén, sino de que esperaran la promesa del Padre, de la que tanto ya les había hablado a lo largo de su ministerio. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Permanezcan en Jerusalén hasta que sean revestidos de la fuerza de lo alto. Lucas 24:49. Serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Hoy comprendemos cuán necesario era esto. Solo así la palabra llegaría a todas las personas y a todos los lugares. Les mandó que no se fueran de Jerusalén. Jesús no les pidió nada más que hacer a los discípulos, solo que esperaran la venida del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Jesús sabía que ellos realmente no podían hacer nada efectivo para el reino de Dios hasta que viniera el Espíritu Santo. La promesa de Jesús a sus discípulos fue muy precisa. Ellos en poco tiempo serían revestidos del poder del Espíritu Santo, pero iba a ser necesario que se quedasen en Jerusalén hasta que el cumplimiento de la promesa se hiciera una realidad. En Hechos 1:4 dice que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Jesús les asegura que en poco tiempo iban a ser llenos del Espíritu Santo, en una mayor medida que en cualquier otro tiempo de la historia de la humanidad. El Espíritu Santo iba a investir a los discípulos con el propósito de que ellos lograran cumplir con la gran misión. La comisión era de ir y llevar el mensaje a todo el mundo.
San Mateo 28:19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es importante reconocer que solo por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros es que alcanzaremos a cumplir con la tarea que se nos ha encomendado. En este momento me pregunto, ¿estamos investidos nosotros del Espíritu Santo? ¿Estamos llenos del poder de lo alto? Debemos orar para cumplir con la misión que está enfrente a nosotros. El plan de Dios en la iglesia continúa siendo el mismo: ser poderosos testigos de Jesús. Aquellos testigos llenos del Espíritu Santo que logran ver fruto y resultado en nuestro labor y trabajo, ver el cumplimiento de la palabra de Dios dicha en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Anhelamos el investimiento del Espíritu Santo y que nuestra vida sea marcada por su poder y su unción. Solo así llegaremos a cumplir la misión y la tarea frente a nosotros. Esto muestra que la promesa pertenece a todos nosotros los hijos, porque viene de Dios, que es nuestro Padre. Muestra que debe ser recibido por la fe, como es el patrón de las promesas de Dios a través de la Biblia. La promesa del Padre ahora vino a ser también la promesa del Hijo. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La idea de ser bautizados significa ser sumergidos, ser cubiertos completamente en algo. Aún como Juan bautizó en agua, así estos discípulos serían sumergidos en el Espíritu Santo. Cuando Jesús hablaba de la venida del Espíritu Santo, le llamaba la promesa del Padre. Se trataba, por tanto, de un compromiso de Dios con los hombres a través de Jesús. Jesús había venido a traer una nueva vida, pero esta no se podía vivir sin un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Si Dios no cumplía antes la promesa hecha a través de los profetas Ezequiel y Jeremías, cuando decía: yo les daré un corazón nuevo y pondré en ellos un espíritu nuevo, quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les haré un corazón de carne para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y así sean mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel 11 del 19 al 20. Esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías. La razón es que la carne caída es débil y nadie puede llevar una vida perfecta. El individuo es obstaculizado por sus propias imperfecciones y por las imperfecciones de sus semejantes, los que están bajo el dominio de Satanás. Mas cuando la voluntad se rinde completamente a Dios, Él nos da el espíritu de una mente sana y nos convertimos a su semejanza. ¿Qué envuelve este espíritu? La palabra espíritu en este texto representa la mente y las cualidades que componen el carácter. Él es el Espíritu de Dios, su influencia especial que viene de Él. Este poder es llamado el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad. El Espíritu que nos da una mente sana es el Espíritu de un Hijo de Dios. Los seguidores del Señor Jesús han sido llamados a ser hijos de Dios al tener la oportunidad de cambiar la condición de su corazón y mente. Este cambio de condición en su corazón la encontramos en las palabras. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande de los mandamientos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 23 del 37 al 39. La ley de Dios exige no solo justicia, sino también amor. Señala primero un amor supremo para Dios y luego amor para la humanidad. Exige misericordia y amabilidad. Si encontrares el buey que pertenece a tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo.
Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y el Señor te lo pagará. Éxodo 23, del 4 al 5, y Proverbios 25, del 21 al 22. Estas escrituras nos enseñan que este tipo de amor es tan amplio y completo que la ley de Dios siempre lo exigirá. Él quiere cambiar la dureza en los corazones de la humanidad, y para hacerlo era necesario un mediador. Los que reciben vida eterna deben lograr esta condición. Todos los que vivirán para siempre deben guardar perfectamente su ley. Podrán hacer esto porque tendrán la oportunidad de ser restaurados a la perfección completa de su cuerpo y mente a la imagen de Dios. El corazón del hombre solo puede ser cambiado por Dios. Se necesita pues la renovación interior del hombre por el Espíritu de Dios que lo transforme. La novedad del Evangelio no es Jesús dando una nueva ley, sino dándonos su Espíritu para que Él viva en nosotros y podamos vivir esa ley. Él nos da su Espíritu, no solo para que le conozcamos, sino para que podamos vivir su vida siguiendo una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Dios prometió su Espíritu, no solo para que se testificara con poder que Jesús había resucitado y estaba a la gloria del Padre, sino para activar esa presencia salvífica en el seno de la iglesia y en el corazón de los creyentes, haciendo vivir, amar, servir y orar a Cristo a través de cada uno de nosotros. La novedad del Evangelio no es una ley nueva, sino un espíritu nuevo que Jesús glorificado envía a los suyos para que puedan vivir la vida de los hijos de Dios. Jesús no solo dio el derecho de podernos llamar hijos de Dios, sino que nos capacita con su espíritu. Pablo escribe que nuestro viejo hombre fue crucificado. En algún punto tenemos que llegar a la victoria sobre todo lo que sabemos que es pecado, porque todo el pecado consciente es del viejo hombre. Al vivir una vida en victoria vamos descubriendo gradualmente más y más el pecado que es inconsciente. Cuando recibamos la luz sobre el pecado inconsciente tenemos entonces que crucificarlo para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estas fueron las palabras de San Pablo. Por eso está escrito: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. ¿Por qué entonces no vivir en victoria? No ayuda estar al pie de la cruz. No fue al pie de la cruz donde Jesús venció. Tenemos que estar en la cruz. Ahí es donde Jesús venció a los principados y a las potestades y a las huestes espirituales del infierno. Y ahí es donde nosotros también nos haremos vencedores. La obra de salvación no consiste nada más en ser perdonados de nuestros pecados, sino en la transformación de nuestro corazón pecador en un corazón como el de Jesús. Toda la letra, es decir, todo precepto exterior al hombre, incluso los preceptos del Nuevo Testamento, dice Santo Tomás de Aquino, es letra que mata. Pero la ley del Espíritu da vida, porque donde está el Espíritu, ahí hay libertad. La nueva ley del Espíritu no es del Espíritu en cuanto que sea promulgada por Él. Es del Espíritu porque el mismo Espíritu Santo es quien la lleva a cabo en nosotros. Él es quien nos capacita para vivir la vida de fe, amor y servicio de acuerdo a la voluntad divina. Es decir, la única ley del creyente es la actividad del Espíritu Santo en él. Y el Espíritu viene a transformar el corazón del hombre. Así, el que actúa animado por el Espíritu lo hace en virtud de la propia exigencia del amor que habita en él y no por la fuerza de una imposición exterior. Es decir, el Espíritu le ha cambiado su corazón de piedra endurecido por los apetitos de la carne, para que sepa discernir el bien y el mal y tener un dinamismo que lo capacite a realizar lo primero y evitar lo segundo. La diferencia entre uno que vive según la carne y otro que vive según el Espíritu es que el primero es esclavo de las obras de la carne y manifiesta frutos de fornicación,
impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. En cambio, el que es guiado por el Espíritu manifiesta los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, conocimiento, comprensión, bondad, fidelidad, mansedumbre, equilibrio, libertad. Para ello leamos Gálatas 5, del 19 al 23. El que vive animado por el Espíritu de Cristo no vive bajo la ley, porque ha crucificado todas las apetencias de la carne. Tiene los mismos sentimientos, criterios y valores de Cristo. Leamos Filipenses 2:13. El Espíritu Santo es una fuerza interior al hombre que lo cambia y lo transforma radicalmente. Es tan profundo al hombre mismo que llega a confundirse con el espíritu del hombre. Hay, por ejemplo, muchos textos de las cartas de San Pablo en los que no es posible distinguir si se está hablando del espíritu humano o del Espíritu de Dios. Así tan interior y radical es la presencia y la acción del Espíritu Santo en nosotros. Es una renovación tan profunda y total de la persona, que San Pablo no encontró otra forma de expresar esta bellísima realidad, sino diciendo que somos nuevas criaturas, como lo dijo en Gálatas 6:15. Podemos leer también 1 Corintios 6:11. Por eso, cuando los corintios aceptaron el Evangelio y experimentaron la nueva vida, San Pablo les dijo: todo lo viejo ha pasado, todo es nuevo, ustedes son nueva creación en Cristo. Leamos 2 Corintios 5:17. Esta es la obra del Espíritu Santo. Hacemos criaturas totalmente nuevas. El Espíritu Santo viene a cambiar al hombre, haciéndolo a imagen y semejanza de Cristo. Por tanto, su acción no es accidental u opcional, es absolutamente necesaria. Sin el Espíritu de Cristo no le podemos pertenecer. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. El Espíritu Santo, antes de capacitarnos para cumplir un mandato, interioriza su ley, la escribe en nuestro corazón, es decir, nos hace querer y desear cumplir el bien que este precepto ordena. Esta es la obra maravillosa del Espíritu Santo. No muchos días después de la resurrección, Jesús, lleno del Espíritu Santo, cumplió su promesa. Envió desde el cielo el torrente de su Espíritu sobre sus discípulos, que estaban en oración con su madre María. Cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que, llegando el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que, dividiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 2, del 1 al 4. Jesús siempre cumple lo que promete. Pasará el cielo y la tierra, pero Él no deja jamás de cumplir una de sus palabras. Como lo había prometido tantas veces a sus discípulos, envió desde el cielo el Espíritu Santo. Pentecostés no fue otra cosa que Cristo glorificado, lleno de Espíritu Santo, que abrió su corazón para derramar su Espíritu sobre los suyos y así transformarlos en nuevas criaturas. Pero tan abundante y generosa fue la donación del Espíritu, que el mismo Jesús le había llamado bautismo en el Espíritu Santo. Bautizar significa sumergirse, estar totalmente inundado, totalmente lleno, como la Virgen María cuando Santa Isabel la visitó y le dijo: llena de gracia. El bautismo en el Espíritu Santo en Pentecostés fue la plenitud del Espíritu Santo que inundó a los apóstoles de tal forma que los llenó completamente. La efusión del Espíritu Santo que recibieron los apóstoles fue total. A raíz de su bautismo en el Espíritu Santo cambiaron totalmente las cosas para ellos. En verdad, conocieron la persona y la misión del Espíritu Santo, les testificó quién era Jesús, les descubrió la verdadera dimensión salvífica para la que la palabra lo había enviado, les enseñó el hondo significado de las palabras del Maestro, los llevó hasta la verdad completa, el conocimiento perfecto de la verdad de Cristo. Jesús, que es la verdad y la vida, transformó su corazón. La efusión del Espíritu cambió su corazón
de piedra por un corazón de carne. Les dio el mismo corazón de Jesús, como dice Hechos 4:32. Los discípulos comenzaron a tener los mismos sentimientos, intereses y criterios de Cristo. Ya Cristo vivía en ellos por medio de su Espíritu. Jesús, centro de su vida. Ya no buscaban ser servidos, sino servir. Ser amados, sino amar. Ser comprendidos, sino comprender. De esta manera experimentaron la verdad de aquella palabra que Jesús había dicho. Hay mayor alegría en dar que en recibir. Hechos 20:35 nos puede iluminar también en este aspecto. Comenzaron a testificar con palabras poderosas esa misma mañana. Pedro tomó la palabra en nombre de la comunidad y con un discurso de 3 minutos convirtió a 3,000 almas. Era la obra del Espíritu que había transformado a aquellos hombres. Comenzaron a experimentar una fuerza nueva, fuerza de lo alto, que les hacía hablar en otras lenguas, curar enfermos, resucitar a los muertos y toda clase de signos, prodigios y milagros que manifestaban palpablemente la presencia de Cristo. El nacimiento de la iglesia, fruto también del bautismo en el Espíritu Santo, fue el nacimiento de la comunidad de creyentes en Jesús. El Espíritu Santo no es solo el alma y motor de la iglesia, es su creador. Solo los que tienen el Espíritu de Cristo le pueden pertenecer. La iglesia de Jesús está animada por un solo y único Espíritu, el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo. La vida de comunión, armonía, paz y amor que reinaban entre los apóstoles era de tal manera nueva y atractiva que invitaba a todos a vivirla también. Mirad cómo se aman, decían los paganos cuando veían a los cristianos llenos de amor del Espíritu Santo. No había entre ellos necesitados porque nadie llamaba suyos sus bienes materiales, sino que los ponía al servicio de los hermanos. Los bienes de este mundo se compartían y distribuían de manera cristiana, es decir, sirviendo al necesitado. Como lo leemos en Hechos 2:44, la venida del Espíritu Santo inauguró una nueva era en la vida de la humanidad. La era del poder de Dios en medio de los hombres, la era de la gracia y la era de los adoradores en espíritu y en verdad. Glorificaban a Dios desde este momento, comenzaron a dar gracias a Dios siempre y por todo. Si los metían en la cárcel, cantaban salmos. Si los azotaban y perseguían, daban gracias a Dios. Si pasaban hambre, alababan al Señor. Siempre estaban llenos del gozo del Espíritu Santo, aún en medio de las enfermedades y tribulaciones. La gracia del Señor les bastaba. Todo consideraban basura en comparación del conocimiento y el amor del Señor Jesús. Pentecostés, cumplimiento de la promesa por Dios a los hombres, no es otra cosa que Jesús glorificado, lleno del Espíritu Santo, que da su Espíritu a los que creen en Él. Hermanos queridos y amados, qué precioso que nosotros podamos hoy experimentar también nuestro propio Pentecostés. Abramos nuestro corazón al Espíritu Santo y dejemos que ese Espíritu Santo, ese Espíritu de poder, de fuerza de lo alto, llegue a nuestros corazones. Que Dios te bendiga abundantemente, mi hermano, en este día, y sigue buscando, sigue llenándote, sigue disfrutando de esa presencia del Espíritu Santo. Gracias por escuchar el mensaje hasta el final. Si te ha gustado, dale like, compártelo. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Dios te bendiga.